Hay momentos en la historia en los que un solo individuo porta recuerdos tan extraordinarios que las historias que elige contar tienen el poder de cambiar la forma en que el público ve a toda una institución. A menudo se considera a Paul Barrel como una de esas raras figuras. Durante casi una década sirvió dentro del Palacio de Kensington como mayordomo de confianza de la princesa Diana, y una de las personas más cercanas a su vida diaria, siendo testigo de momentos de alegría, desamor, triunfo y desesperación que se desarrollaron mucho más allá del alcance de las cámaras de televisión y los titulares de los periódicos. Mucho antes de que el mundo lo conociera como comentarista y autor real, ya había pasado a formar parte de uno de los capítulos más íntimos de la historia moderna de la monarquía británica. Según los propios recuerdos de Burrell, su relación con la princesa Diana se extendió mucho más allá de los límites ordinarios del servicio profesional. Con frecuencia se ha descrito a sí mismo como alguien en quien ella confió durante los períodos más difíciles de su vida, recordando el peso emocional de ver cómo se deterioraba su matrimonio, sus luchas contra la soledad y la enorme presión que acompañaba la vida dentro de la familia real. Detrás de los deslumbrantes banquetes estatales, las elegantes recepciones palaciegas y las apariciones públicas cuidadosamente coreografiadas, Burrell ha retratado una realidad mucho más humana, una en la que Diana buscaba constantemente confianza, comprensión y compañía genuina. Independientemente de que cada recuerdo personal pueda verificarse de forma independiente o no, no hay duda de que su proximidad a la princesa le dio una perspectiva inusualmente íntima de una de las mujeres más analizadas de la historia moderna. Ha hablado de estar presente en innumerables momentos privados que nunca aparecieron en fotografías oficiales o documentales reales. Según sus relatos, fue testigo de las lágrimas de Diana durante períodos de abrumadora tensión emocional, celebró con ella en ocasiones más felices y permaneció cerca mientras ella intentaba navegar las extraordinarias exigencias que le imponían tanto la monarquía como la implacable atención de los medios. Entre los recuerdos que Burrell ha compartido a lo largo de los años, uno de los más poderosos emocionalmente es el de los días posteriores a la muerte de Diana, cuando recordó el dolor experimentado por sus hijos pequeños. Ha descrito al príncipe Harry, regresando del funeral de su madre, devastado por una pérdida inimaginable, un recuerdo que continúa resonando profundamente en quienes han seguido la historia de la familia. Esas experiencias son fundamentales para comprender por qué los comentarios públicos de Burrell siguen atrayendo una atención tan extraordinaria décadas después, cuando alguien que ocupó un lugar tan singular y personal en la vida de la princesa. Diana decide hablar abiertamente sobre la familia real moderna. Muchos observadores naturalmente escuchan con un interés inusual. Sus últimas entrevistas junto con la publicación de sus memorias, The Royal Insider My Life with the Queen, The King and Princess Diana, le han vuelto a situar en el centro de un intenso debate público. Ya sea que los lectores estén de acuerdo o no con sus conclusiones, su perspectiva está moldeada por los años que pasó dentro de una de las instituciones más privadas y estrechamente vigiladas del mundo. A lo largo de entrevistas recientes, Burrell ha ofrecido fuertes opiniones personales sobre Meghan, duquesa de Sussex, opiniones que han generado un amplio debate entre los comentaristas reales y el público por igual. Los partidarios argumentan que su experiencia única proporciona un contexto histórico valioso para comprender cómo interpreta los acontecimientos que rodean a la monarquía actual. Los críticos, sin embargo, advierten que las relaciones personales, las perspectivas individuales y el paso del tiempo influyen inevitablemente en la forma en que alguien recuerda las experiencias pasadas o evalúa las actuales. Independientemente de la posición de la gente, los comentarios de Burrell se han vuelto imposibles de ignorar porque provienen de alguien cuyo nombre sigue estrechamente asociado con el legado de la princesa Diana. Lo que distingue las observaciones de Burrell, a los ojos de muchos seguidores de los asuntos reales, no es simplemente la fuerza de sus opiniones, sino la posición notable de la que emergen esas opiniones.
No era un comentarista externo que especulaba con los titulares de los periódicos o los informes de televisión. En cambio, pasó años trabajando dentro de la Casa Real, observando los ritmos, tradiciones, presiones y realidades privadas que permanecen en gran medida ocultas a la vista del público. Esa historia ha llevado a muchas personas a ver sus reflexiones como inusualmente significativas, incluso reconociendo que representan sus propias interpretaciones personales y no hechos oficialmente establecidos. Antes de considerar las afirmaciones y opiniones que Burrell ha expresado en entrevistas recientes, es importante entender quién es y por qué su voz sigue atrayendo la atención después de tantos años. Paul Burrell nació en 1958 en el pueblo de Grasmore, en Derbyshire, y creció en una familia de clase trabajadora muy alejada de la grandeza y la ceremonia de las residencias reales de Gran Bretaña. Su padre trabajaba como camionero y pocos podrían imaginar que el joven de una comunidad minera algún día se convertiría en uno de los antiguos miembros más reconocibles de la Casa Real. Sin embargo, Burrell ha recordado a menudo que su fascinación por el servicio real comenzó a una edad inesperadamente temprana. Según el propio Burrell, todo cambió cuando visitó Londres cuando era niño y vio la famosa ceremonia del cambio de guardia en las afueras del Palacio de Buckingham. De pie entre la multitud se dice que se hizo una promesa silenciosa de que algún día trabajaría dentro de los muros del palacio. Era un sueño ambicioso para un joven sin ninguna conexión obvia con la vida real, pero que seguía decidido a perseguir. Años más tarde, a base de perseverancia y dedicación, transformó esa ambición infantil en realidad. A la edad de 18 años, Burrell entró al servicio real como lacayo en el Palacio de Buckingham. Según se informa, su confiabilidad, profesionalismo y atención al detalle le valieron un rápido ascenso, lo que finalmente lo llevó a su nombramiento como uno de los lacayos personales de la reina Isabel II. Trabajar dentro de la Casa Real requería dominar innumerables tradiciones, observar protocolos estrictos y comprender innumerables costumbres no escritas que regían la vida diaria del palacio. Según Burrell, era un ambiente donde la discreción importaba por encima de casi todo lo demás, y donde la confianza debía ganarse lentamente a través de años de servicio confiable. En 1987, la carrera de Burrell dio un giro decisivo cuando se unió a la casa del entonces príncipe y princesa de Gales en Highgrove House. Esa asignación definiría en última instancia el resto de su vida, poniéndolo en estrecho contacto diario con la princesa Diana durante uno de los períodos más turbulentos de la historia real moderna. En lugar de simplemente servir durante ocasiones oficiales, describió haber sido testigo de los momentos ordinarios que se desarrollaron una vez que terminaron las apariciones públicas y desaparecieron las cámaras. Es este período de su vida el que continúa dando forma a gran parte de su identidad pública en la actualidad. Burrell ha hablado frecuentemente de observar de cerca la ruptura gradual del matrimonio de Carlos y Diana. Según sus recuerdos, vio cómo las tensiones emocionales aumentaban con el tiempo, mientras intentaba apoyar a Diana en algunos de los períodos más difíciles que experimentó. También han hablado del enorme impacto emocional que tuvo en él personalmente la muerte de Diana en París en 1997, describiéndola como una tragedia que cambió permanentemente su propia vida y la de millones de personas en todo el mundo. Esos recuerdos profundamente personales siguen influyendo en la perspectiva que aporta cada vez que habla públicamente sobre la familia real. Años más tarde, el propio Burrell se convirtió en el foco de gran atención pública durante los procedimientos judiciales relacionados con las posesiones de la princesa Diana. El caso finalmente colapsó después de importantes acontecimientos relacionados con pruebas y declaraciones relacionadas con la reina Isabel II, lo que permitió a Burrell seguir adelante después de uno de los períodos más difíciles de su propia vida. Desde entonces ha publicado libros superventas, aparecido en numerosas entrevistas televisivas y observado la evolución de la monarquía a través del cambio de generaciones.
Ahora, después de décadas de reflexión, dice que ha decidido compartir más de lo que cree que el público debería entender sobre la institución a la que alguna vez sirvió. Entre los aspectos más comentados de sus recientes entrevistas se encuentran sus opiniones sobre Meghan, duquesa de Sussex. Durante una entrevista con JB News, mientras discutía los informes de los medios sobre el deterioro de la relación del príncipe Harry y Meghan con David y Victoria Beckham Burrell, usó un lenguaje excepcionalmente fuerte para describir su interpretación personal de los eventos. Sus comentarios inmediatamente atrajeron los titulares por la seriedad de la caracterización que eligió expresar. La entrevista se convirtió rápidamente en una de las apariciones reales en los medios de comunicación más debatidas de los últimos años. Según las propias declaraciones de Burrell, durante esa entrevista, argumentó que creía haber observado lo que describió como un patrón recurrente en las relaciones de Meghan con figuras públicas influyentes. Sugirió que ella parecía formar conexiones con personas prominentes antes de distanciarse de ellos una vez que las circunstancias cambiaron, una interpretación que refleja la opinión personal de Burrell más que un hecho establecido. Sus comentarios se referían específicamente a su propia interpretación de los acontecimientos públicos, y deben entenderse como comentarios más que como pruebas verificadas. Aún así, la fuerza de su lenguaje aseguró que la entrevista generara rápidamente un debate público generalizado. Burrell señaló los informes que rodean a David y Victoria Beckham como un ejemplo que respalda su interpretación. Los Beckham asistieron a la boda del príncipe Harry y Meghan en 2018, y en ese momento la amistad parecía cálida y muy visible. Sin embargo, en años posteriores, numerosos informes de los medios sugirieron que las relaciones entre las dos parejas se habían enfriado, aunque las razones precisas siguen siendo objeto de especulaciones, más que de confirmación oficial. Burrell interpretó que esos informes se ajustaban al patrón más amplio que creía haber observado, en lugar de expresar sorpresa por esos acontecimientos. Burrell sugirió que los consideraba consistentes con sus impresiones existentes. Durante la entrevista comentó que algunas personas pueden llegar a sentir que han sido utilizadas antes de preguntarse si el resultado fue en última instancia triste para todos los involucrados. También señaló que otras figuras de alto perfil, incluidos los Obama y George, y Amal Clooney, alguna vez estuvieron asociadas públicamente con los Sussex, invitando al público a considerar cuántas de esas relaciones se habían mantenido visiblemente cercanas a lo largo del tiempo. Sus observaciones reflejaron su propia interpretación de los acontecimientos informados públicamente en lugar de un conocimiento confirmado de relaciones privadas. Eso ha llevado a muchos seguidores de la realeza a hacer una pregunta importante. Cuando alguien que pasó años observando de cerca a una de las figuras más complejas de la historia real moderna, ofrece opiniones tan contundentes sobre otro miembro prominente de la familia real. ¿Deben entenderse esas opiniones como producto de una experiencia personal, suposiciones arraigadas desde hace mucho tiempo, o simplemente la interpretación de un individuo de los acontecimientos públicos? No existe una respuesta universalmente aceptada, y las opiniones siguen estando muy divididas. Algunos consideran que la perspectiva de Burrell es excepcionalmente valiosa debido a su historia con la princesa Diana, mientras que otros argumentan que ni siquiera la experiencia de primera mano hace que los juicios personales posteriores sean objetivamente verdaderos. Quizás la afirmación más sorprendente que Burrell ha hecho en los últimos meses se refiere a la propia princesa Diana. Durante entrevistas para promocionar The Royal Insider en 2025, incluidos comentarios reportados por The Mirror, sugirió que si Diana todavía hubiera estado viva, el príncipe Harry nunca se habría casado con Meghan. Burrell presentó esto como una creencia profundamente arraigada, basada en su comprensión de la personalidad de Diana y su relación con su hijo menor. No se planteó como algo que la propia Diana alguna vez dijera, sino más bien como una conclusión personal de Burrell, una conclusión que ha seguido generando un apasionado debate entre los seguidores de la realeza en todo el mundo. No porque a ella no le hubiera importado Meghan,
sino porque Harry nunca habría sido la versión de sí mismo que Meghan conoció en primer lugar. Piensa en eso. El argumento de Burrell no es simplemente que Diana habría desaprobado a Meghan. Es más profundo y más inquietante que eso. Su argumento es que toda la trayectoria personal de Harry, la rebelión, la rabia, el éxodo de la vida real, las memorias, la serie de Netflix, la guerra pública contra su propia familia, es producto de una herida que nunca sanó porque la persona mejor posicionada para curarla le fue arrebatada cuando tenía 12 años. Como lo expresó Burrell en sus propias palabras, Harry se habría casado con una chica aristocrática inglesa, se habría asentado, se habría adaptado y habría hecho su trabajo. Fue directo. Harry no se habría portado mal, no se habría rebelado y nunca se habría cruzado con ella. Ahora bien, ¿es esto demasiado claro, demasiado simple? Te dejaré decidir. Pero considere lo que Burrell realmente dice debajo de la superficie. Está diciendo que el hombre con el que Meghan Markle se casó en esa ceremonia de cuento de hadas en Windsor, en 2018, fue al menos en parte una creación del dolor, un príncipe que había estado huyendo de algo durante 20 años. Y Meghan, cualesquiera que fueran sus intenciones, lo encontró a la velocidad de esa carrera. Burrell fue un paso más allá, y aquí es donde la cosa se vuelve inquietante. Di yo que podía imaginar que si Diana hubiera vivido bien, podría haberse mudado al lado de ellos en California, que se habría insertado en sus vidas, para guiarlos, aconsejarlos y protegerlos. Y luego hizo una pausa y dijo, pero si Meghan lo aceptaría, es otra cosa. En 5 palabras planteó la pregunta que el mundo real ha estado dando vueltas durante años. ¿Estaba Meghan dispuesta a dejarse guiar? ¿Estaba interesada en la institución con la que se casó o solo en la plataforma que le ofrecía? ¿Y qué dice de una persona que incluso la presencia imaginada de la princesa Diana, la figura real más querida del siglo XX, se presente como una fuerza a la que Meghan podría haber resistido, la cena que lo cambió todo? Celos detrás de los muros del palacio. Aquí hay una revelación de un experto real que no ha recibido suficiente atención. Y es quizás lo más revelador desde el punto de vista psicológico que Paul Burrell haya dejado constancia. Cree saber el momento exacto en que comenzó la ruptura entre Meghan y Kate. Ni el argumento del vestido de dama de honor, ni la narrativa de los medios sobre las lágrimas antes de la boda. Más temprano, mucho más temprano era la cena. Burrell lleva a sus lectores a los primeros días del compromiso de Harry y Meghan. La pareja vivía en Nottingham Cottage, conocida dentro del palacio como Not Cot, una pequeña casa de 2 dormitorios del siglo XVII en los terrenos del Palacio de Kensington. Techos bajos, habitaciones modestas. Histórico sí, pero modesto. Mientras tanto, William y Kate vivían en el apartamento UA del Palacio de Kensington, una residencia real recientemente renovada con su propio salón de baile. Una noche Harry y Meghan fueron invitados a cenar en el apartamento de William y Kate. Y cuando Meghan entró en el apartamento UA y vio la grandeza, los techos altos, las amplias habitaciones, el salón de baile que se encontraba bajo el mismo techo palaciego que su estrecha cabaña de 2 dormitorios, algo cambió. Burrell escribió las palabras con cuidado. Puede que aquí haya empezado el problema. No llegó a hacer explícita la acusación, pero la implicación no podría ser más clara. Meghan Markle llegó al Palacio de Kensington esperando cierto tipo de vida real. Lo que encontró fue una jerarquía visual espacial institucional, en la que ella no estaba en la cima. William y Kate eran los miembros mayores de la realeza. Su apartamento era prueba de ello. Meghan, cualquiera que hubiera imaginado que sería la vida real, vivía en 2 habitaciones, como prueba de que se había casado con el sobrante, no con el heredero. En realidad, el planteamiento de Burrell plantea una pregunta dolorosa sobre la naturaleza humana. ¿Cuántas catástrofes en las relaciones han comenzado no con crueldad, sino con comparación? No con una discusión, sino con un salón de baile que era de otra persona. Cuéntame en los comentarios, ¿crees que Burrell tiene algo en mente aquí? ¿O es esta una explicación demasiado simple de lo que se convirtió en una crisis internacional?
William cierra la puerta para siempre. Si las palabras de Paul Burrell sobre Meghan han sido explosivas, sus palabras sobre el príncipe William han sido devastadoras de una manera diferente y más tranquila. Burrell vio crecer a William. Estuvo allí en los pasillos del Palacio de Kensington, cuando William era un niño aprendiendo a desenvolverse en un hogar definido por el colapso del matrimonio de sus padres. Vio a un niño convertirse en un joven bajo una presión que habría destrozado a la mayoría de los adultos. Y ahora, décadas después, cuando William está a punto de convertirse en rey, Burrell dice que lo que está sucediendo entre los hermanos no es una pelea temporal. Es un cierre. No se equivoquen, dijo Burrell. Aún medio William mantiene a Kate y su familia lejos de Meghan y Harry. La puerta de Adelaide Cottage está cerrada, y Harry y Meghan no pueden entrar. La razón, tal como la ve Burrell, es simple e irreversible. William no solo se siente herido, sino traicionado. Y la traición no es simplemente la crítica pública, el documental de Netflix o las memorias. Es, algo más esencial, una violación de la confianza que no se puede deshacer con una llamada telefónica o un té de 55 minutos en Clarence House. William sabe que no se puede confiar en Harry, dijo Burrell, y no quiere más disgustos en su familia. Fue más allá. Dijo que William ahora considera a Harry como ruido de fondo, que probablemente esté de acuerdo con no volver a hablar con él nunca más. Y cuando se le preguntó a Burrell sobre la reunión de septiembre de 2025 entre Harry y el rey Carlos, una breve reunión privada de 55 minutos, que generó una enorme esperanza en algunos sectores de que la familia se estaba recuperando. Burrell no se mostró particularmente impresionado, porque la reunión que importaría, dio a entender, no era con Charles. Fue con William. Y ese encuentro, a su juicio, no llegará. Dijo que es inconcebible que William vuelva a confiar en él. Ese no es el lenguaje de una disputa familiar temporal. Ese es un obituario para una hermandad, y lo que lo hace aún más doloroso, lo que le da el peso particular que solo Burrell puede ofrecer, es que no lo dice como un outsider. Lo dice como un hombre que vio a Harry correr hacia sus brazos después de un funeral. ¿Quién conocía a estos chicos? ¿Quién sabía lo que Diana soñó que serían juntos? ¿Dónde está ese encantador chico bromista? Este es el apartado que quizá golpee más fuerte, no porque sea el más dramático, sino porque es el más humano. A Paul Burrell no le desagrada Harry. Lo deja claro a lo largo de sus entrevistas y su libro. Lo que siente es algo más cercano al dolor. En una declaración que ha sido ampliamente citada desde la publicación del Royal Insider, Burrell describió haber observado la evolución pública de Harry durante los últimos años con una especie de silenciosa incredulidad. Dijo: «Simplemente no entiendo toda esta petulancia y privilegios. Estas son cosas nuevas que le han llegado. Y no sé quién sembró esas semillas porque nunca estuvieron allí cuando era niño». Lee eso de nuevo. No sabe quién sembró esas semillas. Luego formuló una pregunta que ningún comentarista real, con todos sus análisis, sus accesos, sus años de cobertura palaciega, ha podido responder. Entonces, ¿dónde está ahora ese encantador chico bromista? Burrell describió al Harry que conoció cuando era niño como amable, generoso, afectuoso y despreocupado. El chico que hacía reír en los pasillos del Palacio de Kensington. El adolescente que sonreía rápidamente, incluso cuando el peso de la muerte de su madre reposaba visiblemente sobre sus hombros. Ese es el niño que crió Diana. Y el hombre que ve hoy, el hombre que presentó demandas contra la prensa británica, que entregó unas memorias públicas atacando a su familia, que comparó la relación con su padre con una situación de rehenes. Ese hombre dice: Burrell está casi irreconocible. Hizo una comparación que nadie en la posición de Burrell ha hecho directamente. Sin embargo, William no se ha equivocado, y también perdió a su madre. Esa frase es lo más cerca que Burrell está de señalar con el dedo. Ambos hermanos perdieron a Diana. Ambos tenían 12 y 15 años cuando el mundo se acabó en una carretera de París en 1997. Ambos llevaron ese dolor hasta la edad adulta. Pero uno de ellos, según cuenta Burrell,
seguía siendo reconocible en el fondo. El otro se convirtió en otra persona. Y la pregunta implícita de Burrell, la que se cierne sobre cada entrevista, cada página del libro, pues, ¿qué cambió a Harry, o más precisamente, a quién vive en su propia telenovela? Paul Burrell tiene un don particular para decir cosas hirientes en un lenguaje mesurado, y en ningún lugar esto es más evidente que en su evaluación del enfoque de Harry hacia la vida pública. En The Royal Insider, Burrell escribe sobre Harry con la precisión de alguien que ha estado viendo una actuación y finalmente decidió nombrar lo que está viendo. Describe a Harry como alguien que vive en un mundo en el que dirige, escribe guiones y protagoniza su particular telenovela. La frase es quirúrgica porque no acusa a Harry de mentir. Lo acusa de algo más insidioso, de construir una realidad en la que él es siempre el protagonista, siempre la víctima, siempre aquel cuya versión de los hechos es la única que cuenta. Burrell continuó criticando lo que llamó la hipocresía fundamental del recorrido público de Harry. Harry escribió unas memorias spare, en las que hacía afirmaciones devastadoras sobre miembros de su familia, incluido el propio Paul Burrell, sin darles la capacidad de responder. Protagonizó un documental de Netflix haciendo lo mismo. Way, sin embargo. Cuando Burrell y otras personas en la órbita de Harry hablan públicamente sobre sus propias experiencias, Harry supuestamente reacciona con furia. Podría comunicarse conmigo y decirme lo que piensa en privado, dijo Burrell, pero ¿no tengo permitido hablar en público sobre su mundo? Me parece hipócrita. Cuando los entrevistadores le señalaron a Burrell que él por supuesto está haciendo exactamente lo que hizo Harry, publicando una memoria sobre experiencias reales privadas, Burrell no se inmutó. Reconoció la tensión y se mantuvo firme. Básicamente su argumento es que la diferencia radica en quién lo inició. Harry al contarlo usó sus memorias para atacar a las personas que no tenían derecho a réplica. Burrell simplemente está ejerciendo el derecho de respuesta que Harry concedió sin darse cuenta cuando decidió hacerlo público. Y luego está la cuestión de la ley de secretos oficiales. Cuando Burrell entró al servicio real en 1976, lo firmó. Estuvo obligado a ello durante toda su carrera. Solo cuando fue juzgado en 2002, cuando la institución se volvió contra él, el acto quedó efectivamente suspendido. Me liberaron, ha dicho. Mi recompensa por lo que me hicieron pasar fue el hecho de que podía hablar. Ese contexto importa porque significa que el hombre que ahora pronuncia este veredicto sobre Meghan Markle no decidió romper su silencio. El palacio lo eligió hace años cuando decidió procesarlo. Lo que vino después no fue una traición. Fue la consecuencia lo que Diana habría hecho y lo que habría sentido. Paul Burrell sirvió a Diana desde 1987 hasta su muerte en 1997. Estuvo allí durante una década que incluyó algunos de los años más turbulentos de la historia de la monarquía británica. Por eso cuando habla de lo que Diana habría pensado, sentido o hecho, no está especulando desde una posición de admiración general. Está interpretando a una mujer que conocía íntimamente. Conclusión sobre lo que Diana habría sentido al ver cómo se desarrollaba la historia de Sussex es a la vez simple y desgarradora. Se habría sentido decepcionada. Diana se habría sentido decepcionada por el comportamiento de Harry. En los últimos años, Burrell dijo en septiembre de 2025 que sí lo habría hecho. No es lo que Diana habría pensado que sería. Fue específico sobre las esperanzas de Diana. Diana quería que Harry fuera el partidario más leal de William. Él la entendió quizás mejor que nadie en la familia real cuán solitaria y aplastante podía ser la posición de heredero al trono. Ella habló de ello como una tarea solitaria. Quería que Harry fuera la persona que estuviera junto a William, en esa soledad, el hermano que hiciera soportable la carga. En cambio, William está en palabras de Burrell solo ahora, y se ha resignado a ello. Pero el retrato que hace Burrell de lo que Diana podría haber hecho no trata solo de decepción. Leva debajo algo más cálido y complicado. Dijo que realmente podía imaginarse a Diana mudándose a California para estar cerca de Harry y Meghan,
ofreciendo orientación insertándose con la amorosa ferocidad que definió su maternidad. La pregunta que dejó pendiente, y es quizás la pregunta más sin respuesta en toda esta historia, fue si Meghan habría recibido con agrado. Eso si la presencia de la mujer más querida en la historia real británica, llegando como la madre de Harry, con décadas de experiencia navegando exactamente el tipo de guerra mediática en la que se encontró Meghan, habría sido recibida como un regalo o como una amenaza. Burrell diplomáticamente dejó abierta esa cuestión, pero no es necesario. ¿Qué crees que habría hecho Diana de Meghan Markle? Deja tu respuesta en los comentarios. Leí cada uno de ellos, el veredicto final y lo que significa para todos. Alejémonos de las revelaciones individuales y veamos lo que realmente significa el silencio de Paul Burrell y la forma en que ha decidido romperlo en la historia más amplia de la monarquía. Burrell publicó Royal Insider en septiembre de 2025. Tiene 67 años. Ha sobrevivido a un juicio penal, una disputa pública con los príncipes William y Harry, un diagnóstico de cáncer de próstata, el fin de un largo matrimonio y la muerte de las dos mujeres a las que sirvió más lealmente la reina Isabel II y la princesa Diana. No le queda nada que perder. No tiene ninguna posición que proteger, ningún título que preservar y ningún empleo real futuro que arriesgar. Esto es lo que hace que lo que dice sea tan significativo, no solo el contenido de las revelaciones, sino también el momento y la libertad con que se entregan. Cuando Burrell llama a Meghan depredadora, no lo hace para vender un libro. Lo hace porque ha visto a un hombre al que ayudó a criar un niño que sostuvo en sus brazos en la peor noche de su vida, convertirse en alguien a quien ya no reconoce. Y ha concluido con el peso de 20 años de observación que Meghan Markle jugó un papel central en esa transformación. Cuando dice que Diana se habría sentido decepcionada, no está siendo teatral. Está traduciendo los deseos de una mujer que conoció en el nivel más profundo de su confianza privada en un veredicto sobre las decisiones de su hijo. Y el veredicto no es cruel, es algo peor que cruel. Es triste. Cuando dice que William nunca volverá a confiar en Harry, no está ofreciendo comentarios candentes. Está ofreciendo una lectura de un príncipe, al que vio crecer moldeado por la misma pérdida que eligió un camino diferente, y no puede perdonar a su hermano por el daño que el otro camino ha causado. Paul Burrell no es un testigo perfecto. Ha sido criticado, cuestionado y acusado de sacar provecho de la memoria de Diana. Algunas de esas críticas tienen mérito, pero lo que él tiene, lo que ningún comentarista, ningún biógrafo real, ningún periodista con una fuente palaciega puede reclamar, es una década de proximidad vivida diaria e íntima con las personas en el centro de esta historia. Estaba dentro de las habitaciones donde ocurrían las verdaderas conversaciones. Vio los rostros detrás de los públicos, y lo que ve ahora desde fuera mirando hacia adentro es esto. Una familia fracturada sin posibilidad de reparación. Un príncipe remodelado por el dolor, y en opinión de Burrell por la persona con la que se casó. Y un legado, el legado de Diana, que pende de un hilo mientras sus dos hijos se negaban a hablarse. Esa es la historia que Paul Burrell ha roto su silencio para contar. No por aplausos, no por polémica, sino porque después de todo todavía se siente responsable del niño que corrió a sus brazos en 1997. Se acabó el silencio. Hay una línea en el nuevo libro de Paul Burrell que se me ha quedado grabada desde que lo leí por primera vez. Dice que cuando Diana murió, creyó que le debía todo. Su confianza, sus palabras privadas, todo era sagrado. Quería llevárselo todo a la tumba, pero el palacio cuando lo procesó en 2002 tomó una decisión. Levantó el silencio al que lo había atado. Y Paul Burrell, el hombre que Diana llamaba su roca, tomó la libertad que le dieron y la usó de la única manera que sabía. Dijo la verdad tal como la experimentó. Ahora en 2025, con Diana ausente, durante casi 3 décadas sin la reina Isabel, con un nuevo rey en el trono y una guerra dentro de la familia real, que no muestra signos de terminar. Burrell ha vuelto a hablar más claramente que nunca, más intencionadamente que nunca, con palabras depredadoras.
decepcionadas y reconocibles, que no se pueden dejar de decir. Si crees en él, es una elección que solo tú puedes hacer. Ya sea que creas que Meghan merece la etiqueta que él le puso, o que Burrell sea una figura complicada, que proyecta sus propias emociones en una mujer compleja, esas son conversaciones que vale la pena tener. Pero lo que no está en duda es el peso de la voz que pronuncia estas palabras. Este no es un lacayo de palacio que vende chismes. Este es el hombre al que la princesa Diana confió su supervivencia. Y ahora ha dejado constancia de que la mujer con la que se casó Harry no lo habría conocido si Diana hubiera vivido, y que el matrimonio a medida que se desarrolló produjo una versión de Harry que Diana no habría reconocido. Si eso no te hace detenerte y pensar, nada lo hará. Si este vídeo te pareció valioso, suscríbete para nunca perderte un desglose real como este. Pulsa la campana de notificación porque la próxima revelación de esta historia llegará antes de lo que nadie espera. Y deja un comentario a continuación. ¿Crees que Paul Burrell está diciendo la verdad o tiene su propia agenda? El debate está muy abierto. Nos vemos en la próxima.